Pues Aquí, ya. pero sí, todo, haz de cuenta que todo esto que nos está dando ahorita, pues en el bíblico yo nunca lo vi, vi todos los evangelios, vi Ajá. todos los evangelios, pero pues ya con esto, pues ya entiendes mejor, hasta, pues sí puedes, como dice el interpretar, ¿verdad? De verdad interpretar, porque ya Mm, conociendo todos estos detalles tan importantes, ¿verdad? De la sí, cultura. aquí se me ha hecho mejor, fíjate. Sí, Sí. sí. ¿Y estás yendo o ya no vas? No, este semestre no, pues nada más terminamos el primero, por Zoom. Nos dio la clase, la del mundo de la Biblia. Ah, ah. Ya en septiembre que empezó, Sí. ya no me inscribí. Ya no, pues estaba esperando a ver qué. Dije, no, a lo mejor pasa lo mismo, me inscribo y al mes, 2 meses se vuelve otra vez a suspender y por eso Sí, dije, no, a mí pues me no. pasó eso, yo entré en febrero del año pasado, cuando empezó la pandemia, Ujú, en febrero inicia, ya ves, un semestre, ujú. y empecé, pero ya pues fueron pocas clases, y empezó la pandemia, pues ya nos suspendieron. Sí, en Y marzo lo suspendieron. en marzo, fueron como 4 clases o 3, y ya nos suspendieron, y pues ya no he ido, y esta vez pues cambió toda la dinámica aquí en casa, ya mi hija no pudo llevar al niño a la escuela, ni a la guardería, ni nada, y pues tuve que apoyarla, y pues ya no puedo irme los miércoles, Ah, yo pero también estaba los miércoles también. ya no volví, Sí, ya no volví, y pagué mi semestre, lo que digo, maestro, a ver si me lo retoman, a ver, yo creo pues para el año que entra, en febrero, que ya más o menos se acomode todo, ya van a entrar a las clases presenciales en las escuelas, sí, parece que a fines de enero. enero, ¿verdad? Entonces a lo mejor ya van a la escuela, ya no voy a cuidar al niño, ya me puedo ir al instituto. Sí. Pero quiero retomar y ya pues con todo esto, pues ya con más facilidad, ¿verdad? Sí, creo que casi nadie se inscribió. Hay muy pocos alumnos, parece. Pues ya estábamos inscritos todos, nos quedamos en pausa. No Ah, sí, habíamos- pero a nosotros el maestro nos dio por Zoom, terminó su clase, su ah, curso, pues. nosotros Ese no no, lo terminó. no nos dieron. eh, Nos no, la dejaron. otra, la de la historia de la salvación, no, porque es el Padre Fidel. Ese Ah, no nos Padre lo dieron. Fidel. Ah, el padre Fidel te dio también. Sí. No, pues hay que esperarnos, pero mira, no estamos en ceros, estamos trabajando, seguimos aprendiendo, ¿verdad? Sí, sí, no bueno, yo Bueno, es el segundo. Entré el Lectio Divina y este es el segundo que entré. Ay, hola, creo que ya este, regresé. maestro, ni Dios nos dijo. No, lo que pasa es que se me fue el internet. Ah, sí, nos imaginamos eso. Miren, algo que estaba diciendo Margarita sobre la clase esa del Padre Fidel de Historia de la Salvación en la persona de Jesús, Margarita. Ayer me dijeron en el bíblico que si yo se las daba por el Zoom, para ver si te apuntas también y ya por ahí van a lanzar la convocatoria, yo creo hoy, ahí en el grupo de WhatsApp, Ah, qué bueno, sí. para ponernos de acuerdo, si Dios quiere. Ahorita eso fue lo que alcancé a escuchar. Pues miren, cómo fue surgiendo el Antiguo Testamento. Con las tradiciones que se iban transmitiendo de padres a hijos, de hijos a padres. Sí, Ah, Les decía yo, un judío sabía su genealogía hasta Abraham. Todo buen judío tenía que saber eso. ¿Quién? es Yo soy hijo de, hijo de, hijo de, hijo de. de Allá, Abraham. allá no se usaba el apellido. Ujú. Allá se decía Memo, hijo de José. José, hijo de Refugio. Refugio, hijo de Ismael. Y así, hasta atrás, Sí. se sabían todo eso. Ahora veamos algo del Nuevo Testamento también. Margarita, ¿nos ayuda? Así como en el Antiguo Testamento hay trozos que han dado origen a libros enteros, en el Nuevo también los hay.
De todo el Nuevo Testamento, quizá el trozo más importante en ese sentido está en Hechos 2, 22, 38. Libros tan importantes como los Evangelios pueden haber nacido alrededor de ese relato confesión de fe. Si uno de los testigos primeros de la fe quería explicar a alguien cada una de las frases, contando algo de lo que había presenciado y que garantizaba cada una de las afirmaciones contenidas en ese trozo, iba creando, de hecho, relatos o discursos acerca de Jesús que expresaban la fe de la comunidad acerca de él. Si gustan, vamos a leer ese Hechos 2, 22 al 38. Yo aquí lo tengo, se los voy a compartir. Pedro les dijo: israelitas, escuchen lo que les anuncio. A Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios ante ustedes con los milagros, prodigios y señales maravillosas que el mismo Dios realizó por él entre ustedes, como todos saben. A este hombre que fue entregado de acuerdo con el plan y la previsión de Dios, ustedes lo mataron, crucificándolo por medio de los infieles. Pero Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, ya que ella no podía retenerlo bajo su poder. Porque David, refiriéndose a él, dice: yo veía siempre al Señor delante de mí, porque está a mi derecha para que yo no tiemble. Por eso mi corazón se regocija, mi lengua canta con alegría, y hasta mi cuerpo mortal descansará esperanzado, porque no abandonarás mi vida en el abismo, ni dejarás que un fiel tuyo experimente la corrupción. Me hiciste conocer la vida, y me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, permítame que les hable con toda franqueza acerca del patriarca David. Él murió, fue sepultado y hasta ahora su tumba permanece entre nosotros. Pero como era profeta y sabía que Dios le había jurado que uno de sus descendientes se sentaría en su trono, habló del futuro y se refirió a la resurrección de Cristo, diciendo que no fue abandonado en el abismo, ni su cuerpo experimentó la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, y todos nosotros somos testigos. Elevado a la gloria por el poder de Dios, derramó el Espíritu Santo prometido que había recibido del Padre. Y esto es lo que ustedes ven y oyen, porque David no ascendió al cielo, y sin embargo él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Que todos los israelitas sepan muy bien que Dios constituyó como Señor y Mesías a este Jesús que ustedes crucificaron. Al oír estas palabras se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué debemos hacer, hermanos? Pedro le respondió: conviértanse y que cada uno se bautice en el nombre de Jesús, el Mesías, para que se les perdonen sus pecados, y así recibirán el don del Espíritu Santo que fue prometido a ustedes, a sus hijos y a todos los que están lejos, y a todos los que el Señor nuestro Dios quiere llamar. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, ahí está. Esa es la confesión que hizo Pedro cuando llegó el Espíritu Santo hace 2000 años. Y de ahí surgieron muchas catequesis que las tenemos hoy en cada evangelio, para que vean cómo también de una parte histórica se fueron haciendo los libros sagrados y se fueron explicitando cada vez más para que quedara más claro. Y todo esto nosotros tenemos que ver, a ver, ¿de dónde salió esto? Ahorita, esto yo no lo sabía. ¿De dónde había salido el querigma? Pues el querigma sale de aquí, de la confesión de Pedro en Hechos 2, 22, 38. Que tanto amó Dios al mundo, que Dios nos ama, que somos pecadores, que Jesús es la salvación, que debemos convertirnos, que debemos dejar inundarnos por el Espíritu Santo y que debemos de vivir en una comunidad. A ver, camínale tú. Ahí está. Marta, ahora sigues tú, por favor. Sí, maestro. El método de historia de las formas y de las tradiciones.
Un grupo de especialistas alemanes de la Sagrada Escritura alrededor de la Primera Guerra Mundial creó este método de estudio de la Biblia. Pretendía hallar las diversas tradiciones anteriores a la redacción que hoy conocemos, mediante el examen de las formas o géneros literarios empleados, parábolas, lamentaciones, crónicas, etc. Y descubrir las leyes que rigen su transmisión, sabiendo que están por las distintas necesidades socioreligiosas de la primitiva comunidad. En otras palabras, trata de explicar el origen de los libros de la Biblia, de determinar su grado de historicidad, mediante el análisis de los géneros literarios utilizados por sus autores, espejo y grito del ambiente social y religioso de la época. También se comparan los textos bíblicos con otras formas literarias de escritores profanos orientales para ayudarnos a comprender mejor el texto bíblico. Ustedes saben que en todas las parroquias hay un libro que lleva la historia de la parroquia, que cada semana, cada día, según el trabajo de cada sacerdote, va poniendo. Por ejemplo, las fiestas patronales del 2020, y ya muchos pusieron, ahora no hubo castillo, ahora no hubo kermés, pero ahí en ese libro está todo lo que ha acontecido desde que esa parroquia fue fundada como parroquia, o como capilla, o como cuasi parroquia, o como catedral. Y el padre encargado de esa comunidad es el que va llevando, o ya le dice al vicario, órale, aviéntatelo tú. ¿Qué pasó este mes? No, pues que hicimos esto, que el grupo básico hizo esto, que pasó esto en la comunidad, y ahí van escribiendo. Y así fue como se hizo la Biblia, de esos libros históricos que tenía cada pueblo, cada comunidad. De ahí tenemos muchas cosas en nuestra Sagrada Escritura. Por eso, este curso es muy importante para ustedes y para mí. Yo estoy aprendiendo también muchas cosas, no crean. Y entre más vayamos empapándonos de esto, van a ver que vamos a poder mejor interpretar la Biblia en nuestro contexto de vida. Marta, continúa, por favor. Por ejemplo, según algunos grandes expertos, muchos relatos evangélicos y dichos de Jesús no son casi otra cosa que creaciones posteriores o que explican algo acerca de Jesús. Ese algo es el que sí sería verdad, no la forma o relato que nos lo detalla. Para algunos otros expertos, no solo las formas, sino el contenido del mensaje debe ser examinado cuidadosamente. Por ejemplo, la moralización de algunas parábolas que más bien tenían probablemente sentido revelatorio en su origen. Algunos expertos en Sagrada Escritura dicen que lo que dio origen a los escritos sueltos acerca de Jesucristo fue el culto litúrgico de la comunidad, ¿no? Culto litúrgico. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Yo les dije cómo se creó la Biblia. Después del Pentecostés, ese día se bautizaron 3,000 personas. Y ya les dijo Pedro, nos vemos para el siguiente domingo. Los esperamos aquí en esta parte, órale. Y al siguiente domingo pasa esto y hacen una celebración como lo hacían en el culto sinagogal. Leían una palabra de Dios que ellos ya tenían programada. Los judíos en sus sinagogas tenían sus ciclos litúrgicos igual que nosotros. Por eso nosotros tenemos ciclos litúrgicos. Y ya decían, ahora nos toca el Evangelio de Marcos 13, 33 al 37. Ok, eso es. Y algo que explique eso, no, pues que el profeta Isaías, órale, el profeta Isaías, y ya daban esas dos lecturas
el encargado o alguno de los participantes daba una pequeña explicación y ya todos reflexionaban y listo. Igual siguió el método a la iglesia cuando empezó con Pedro, pero la gente que estaba ahí estaba ávida de saber quién era Jesús de Nazaret. Aunque Jesús de Nazaret, a nuestro Señor en la tierra, fue conocido por mucha gente, pues la mayoría lo desconocía. Porque nuestro Señor andaba, acuérdense, ranchando. Andaba en el rancho, no en las grandes ciudades. Rara vez llegó a las grandes ciudades. Cuando llegó a Jerusalén, según los sinópticos, lo mataron. San Juan nos dice que fue 3 veces a Jerusalén y a la tercera lo mataron. Las 3 Pascuas. ¿Sale? Y pues ya de ahí la gente empezó a preguntar, sí, Pedro, qué bonito, pero platícanos de Jesús. ¿Qué es lo que él enseñaba? Y pues ya entre todo el colegio apostólico, o sea, los apóstoles, la gente que había estado cerca de Jesús, ya alguien opinaba y luego ya volteaba a Pedro, oye, ¿te acuerdas lo que hizo el Señor? Ah, sí, miren esto y esto y esto. Y ya la gente fue escuchando todo esto y se lo fue grabando. Así fue como se creó el Evangelio. Y nosotros tenemos que escudriñar, como dice San Ignacio de Loyola, las mismísimas palabras del Señor Jesús. Porque las mismísimas palabras del Señor Jesús son las que cambian al hombre. Como lo que hoy nos decía el Señor, esas son las mismísimas palabras del Señor Jesús. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esas son palabras del Señor Jesús. Ya en la composición, algunas personas pues ya le hicieron otra cosa, pero esto es algo que debemos de buscar siempre cuando leemos los evangelios. A ver, ¿qué es lo que me está diciendo Jesús? ¿Qué es lo que me está diciendo el evangelista? ¿Qué me va a cambiar en mi vida de acuerdo a lo que me dijo Jesús hoy a través del libro del autor sagrado que yo esté leyendo? Porque acuérdense que para interpretar bien la Biblia primero tenemos qué quiso decir el autor sagrado en su tiempo. ¿Qué quiere el autor sagrado que yo crea? ¿Qué va a cambiar en mi vida y hacia dónde me va a llevar esto? Pues aquí le dejamos, Marta, Rebeca y Margarita, Ever. Muchas gracias. Que pasen buen día porque ya vi que se me fue el tiempo rápido. Pues maestro, y ni me trajeron al niño, me dijo mi hija y no ha llegado, pues mejor. Bendito sea Dios.